es importante entender cómo, desde el rol del Scrum Master, ¿sí?, que el mismo nombre lo propone, ¿cierto?, de alguna forma tiene que ser un maestro del Scrum, es una persona que está encargada y de la cual recae la responsabilidad de que Scrum se implemente. ¿Cómo nosotros hacemos y de qué manera utilizamos herramientas para que los managers y también las personas que ejecutan el trabajo puedan aceptar el empirismo, puedan soltar el viejo paradigma del mando-control, puedan soltar esa falsa ilusión de tener que controlar y de ver el futuro, ¿sí?, y ajustarnos a los planes, sea de la forma que sea, inclusive pasando a llevar a las personas, pasando a llevar todo, con tal de alcanzar un objetivo que en la vida real no cuadra, ¿sí?, que es este elefante en la sala. Entonces, frente a esto me detengo a cómo vamos a trabajar con Scrum y cómo el Scrum Master va a sostener y va a alentar un ambiente donde nosotros podamos tener la confianza de que vamos a aprender y de que vamos a experimentar, ¿sí? Yo le voy a contar que como Scrum Master a mí me despidieron de una implementación, me despidieron de un trabajo y en su momento estuve bastante, me preocupé bastante en su momento y me cuestioné muchas cosas respecto a por qué ha sido, ¿sí? Usualmente pienso también escribir algún artículo compartiendo experiencias respecto a esto. Y sin embargo, un día chateando con Tobias Mayer, él me dice, ¿sabes qué? Fíjate que un buen Scrum Master tiene que estar dispuesto a perder el trabajo, ¿sí? Y en efecto puede sonar bastante duro, pero sí tiene el trasfondo de ese comentario algo que es súper importante y ver cómo yo como un agente de cambio voy a ser el que atornilla, ¿cierto?, o el iniciante cuando vamos a entrar a una transformación en alguna organización tradicional que va a ayudar a que esto tome impulso, ¿sí?, con distintas herramientas o con ayuda de distintos otros marcos. Y en qué momento va a pasar que soy yo el que empieza a atornillar al revés, ¿sí? En qué momento soy yo el que pasa a ser una traba para los intereses de la organización, ¿sí? Porque generalmente el mindset que propone Ágil y que propone Scrum choca contra los valores y la cultura de la empresa. ¿Cómo nosotros podemos hacer para poder hacer frente a esto, ¿sí? Entonces es que Scrum hace algunos años atrás propone e implementa hacia la guía los valores de Scrum, ¿sí? Yo los traje primero haciendo un antipatrón para después hacer una conversión de cómo vamos aplicando en un entorno desde la práctica los valores de Scrum, ¿sí? Porque como el centro son las personas, es importante que podamos echar mano a valores que nos indiquen qué tipo de actitud o qué tipo de forma de pensar, de poder colaborar, de poder desenvolverme, debiese seguir yo para saber que habilito el control empírico, ¿sí? Por tanto, entonces, Aparte van a eliminar el tema. Vamos a hacer Scrum, pero con miedo, ¿sí? Eh, Scrum con miedo al fracaso, con miedo al castigo, ¿sí? Miedo a equivocarse cuando hacemos las estimaciones, ¿sí? Miedo a no llegar con el entendimiento equivocado del compromiso, ¿sí?, del equipo de desarrollo hacia los sprints que vienen entrando, eh, miedo a recibir un comentario o perder, por ejemplo, un bono, ¿sí?, cuando las organizaciones están amarradas a estructuras de gestión de personas o recursos humanos que tienen un paradigma industrial, y vemos cómo entonces el supuesto premio pasa a convertirse cuando tenemos marcos como este que son experimentales y permiten aprender, ¿sí? Cómo este premio se convierte rápido en un castigo, ¿sí? Cómo entonces es que este bono de fin de año hace que el colaborador de la organización incluso vaya con los intereses o destruya la misma empresa con tal de obtener el premio, ¿sí? Miedo a ser quien soy yo realmente, ¿sí? Miedo a no ser una persona íntegra, a no valorar mi profesión, a no valorar lo que yo sé y lo que puedo entregar a la organización donde estoy trabajando, porque no quiero opinar, no quiero verme comprometido en las reuniones, ¿sí? Porque si nos equivocamos, mi bono, ¿sí?, mi aumento.
la forma en que me van a promover en el cargo, ¿sí? El individualismo de entender de que la grandeza en la organización es hacer mi carrera en base individual y no colaborando o en base a tener un equipo. Miedo, como decía, al conflicto, ¿sí? El conflicto, sobre todo en Latinoamérica, solemos verlo como algo bastante negativo, cuando en realidad no lo es. Es importante entender que si no hay conflicto, vamos a estar demostrando una disfunción de compromiso bastante grande allí, porque a esas personas no les interesa conversar y no les interesa comprometerse respecto a un punto, ¿sí? El tema va a ser de qué manera nosotros enseñamos y proveemos un ambiente en que le enseñemos a la gente a poder gestionar los conflictos, porque los conflictos tienen que ocurrir. Miedo a aceptar mis debilidades, ¿sí? A que la gente no me vea, no me vea tan bueno, ¿sí? Que voy a perder notoriedad si es que la gente no rindo como mis managers esperan. El miedo al cambio, ¿sí? Miedo a aprender cosas nuevas. Y se debe tener coraje para poder mostrar el progreso real cuando hay presión, ¿sí? Esto es súper importante respecto al progreso real, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces uno puede ver Scrum Masters que sencillamente siguen comportándose como un jefe de proyecto que revisa estatus de avance de un proyecto y simplemente no se compromete con un control empírico del proceso, ni tampoco lo entiende, ¿sí? No se preocupa tampoco de poder comprender el concepto. ¿Sí? No se preocupa tampoco de aprender herramientas para poder ejecutar el concepto en la práctica, ¿sí? Se debe tener coraje para poder pedir ayuda, ¿sí? Para poder pedir ayuda a los compañeros del equipo. ¿Cuántas veces vemos nosotros en las daily, ¿sí? O sobre todo que los equipos, los miembros del equipo no se piden ayuda y se están ahogando, y hay otro compañero al lado que también no es capaz de poder ayudarle, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que ese tipo de comportamiento tiene que ver mucho con el punto primero del coraje, que es el progreso real cuando hay presión. Cuando se presiona el sistema, ¿sí? Cuando se presiona a las personas van a dejar automáticamente de colaborar y van a empezar a trabajar en islas individuales para poder asegurar el trabajo, sobre todo si esto está sostenido, nuevamente dijimos, en premios o en éxito individual, ¿sí? Hay que tener coraje para poder aceptar los errores, ¿sí? Sorry, Eduardo. Edu, te muteé porque muteé a Sí, todos. está Sorry. bien, Disculpa. no hay problema. Hay que tener coraje para poder también nosotros ayudar a nuestros compañeros, ¿sí? Cuando están en problemas. ¿Cuántas veces pasa que hay personas que trabajan de una forma muy egoísta, individual, y no quieren ayudar a los demás, e incluso ven a las demás personas que les cuesta como si fuera un estorbo, ¿sí? Coraje para hacer las cosas de una forma distinta, ¿sí? Coraje para atreverse. Atreverse a entender que las reuniones por ejemplo, hoy día nosotros estamos utilizando mucho en la implementación estructuras liberadoras, ¿sí? Y las estructuras liberadoras están diseñadas para poder fomentar la creatividad de las personas y eso desde el paradigma tradicional suele ser bastante mal mirado, ¿sí? A mí me ha pasado varias veces en implementaciones reales ver comentarios de gerentes burlándose o riéndose, ¿sí? Creyendo que hacer estas cosas es prácticamente hacer el ridículo, ¿sí? Imagínense usted qué profundo cuando entramos a pensar en qué momento nos convertimos en personas con un ego así de grande para pensar que ya lo sabemos todo y que mantener una mentalidad de principiante, ¿sí? Es absurdo, ¿sí? O que jugar con papelitos o pegar papelitos de colores con lapicitos son cosas de niños, cuando en realidad todos sabemos que cuando éramos niños teníamos bastante más creatividad de lo que tenemos ahora y que como esta sociedad, como el paradigma nos ha ido coartando de poder sacar esta creatividad y de poder ser quienes somos, ¿eh? O sea, nos hemos ido desarrollando a través de un ambiente del miedo. Entonces, yo traigo algún tips que sería básicamente
coraje para que nosotros podamos gestionar un Sprint Backlog con información verdadera. El Sprint Backlog es súper importante, como todos los artefactos de Scrum, que estén de forma visible, ¿sí? Visible, hoy día podemos saber que estamos trabajando de forma remota. Vamos a utilizar herramientas que permitan que el acceso a la información esté disponible para todos. Por ejemplo, en Tecnoandina, nosotros utilizamos Azure DevOps para poder gestionar nuestros tableros, y los distintos tracks tienen permisos habilitados para todos los otros equipos. O sea, cualquier equipo, cualquier persona puede meterse a un backlog, a un product backlog o un sprint backlog de cualquier otro equipo a mirar qué es lo que se está haciendo. No ocultamos información a nadie, ¿sí? El acceso a la información es bienvenido porque entendemos que el capital del conocimiento es totalmente importante para nosotros como organización, ¿sí? Para nosotros como empresa es súper importante mantener una transparencia en la manera en que estamos haciendo las cosas. Inclusive eso nos muestra lo malo que estamos haciendo, porque en esta foto que yo traje, fíjense que esto es real, esto es una captura de pantalla de hace 3 días atrás, y tenemos unos cuellos de botella ahí que son espantosos, pero precisamente hacer una inspección del trabajo es para que nosotros podamos visualizar estos cuellos de botella y para que nosotros podamos hacer pivote junto con la gerencia para poder hacernos cargo de los problemas. Porque Scrum es un marco de trabajo que te muestra la disfunción de tu empresa, ¿sí? Si tú ocultas o quieres tapar la transparencia de Scrum, tu inspección va a ser pobre, por ende tu adaptación también lo va a hacer. O sea, ¿qué adaptación vas a hacer? Vas a hacer una adaptación sobre temas que son totalmente cosméticos, ¿sí? Y no de fondo a la mejora de los procesos, ¿sí? No amparados en la mejora continua. Por tanto, tips: gestionar el Sprint Backlog utilizando colores y columnas que permitan identificar rápidamente los bloqueos, los cambios de prioridad, el trabajo planificado, el trabajo emergente y los cuellos de botella. Nosotros, por ejemplo, embebemos Kanban dentro de Scrum y hacemos buffers dentro de las columnas de nuestro Sprint Backlog para que podamos visualizar cuándo es que un trabajo está detenido sin agregar valor y no puede pasar hacia la siguiente columna del proceso porque está detenido por el work in progress, ¿sí? Porque no tenemos suficiente capacidad para poder atacar y para poder liberar productos, para poder lanzar incrementos con las personas o con la estrategia táctica que estemos tomando en un momento determinado. Por ejemplo, en ese tablero las tarjetas rojas lógicamente representan bloqueo. Los bloqueos allí son todas las cosas que el equipo no puede resolver y que el Scrum Master levanta hacia un equipo similar a un equipo de desarrollo Scrum, que también ocupa prácticas de Ágil, en el cual estos gerentes, incluido yo, estamos revisando estos bloqueos y los resolvemos para que las personas puedan hacer su trabajo, ¿sí? El que tengan de color rojo esas tarjetas implica que cuando nosotros nos reunimos como gerentes a revisar cómo avanzan los equipos, podemos hacer una inspección rápida y podemos entender lo mismo que están entendiendo los desarrolladores. Podemos hacer doble clic a las tarjetas y mirar rápidamente cuál es la bitácora de lo que se ha estado haciendo y cuál es la última gestión que hay referente al bloqueo, por ejemplo. Ahí también marco los cambios de prioridad. Es importante, cuando hay demasiada variación en el proceso, poder entender cuáles son los cambios de prioridad que se están manejando en los equipos y por qué se están haciendo estos cambios de prioridad, ¿sí? Que generalmente tienen que ver mucho con la variación de la demanda. También es importante procurar mantener visible la edad de las tarjetas, ¿sí? O como se conoce usualmente como el cycle time, ¿sí? Cuando la tarjeta desde que entró al Sprint Backlog avanzó hacia la primera columna, que va a ser el punto donde alguien o personas del equipo de desarrollo han tomado esta tarjeta y la activaron para poder trabajar, ¿sí? Y cuánto se demoró su travesía hasta llegar al final del Sprint Backlog para convertirse en un incremento, ¿sí? Bien, lo otro es Scrum. Vamos a hacer Scrum, pero vamos a hacer Scrum sin compromiso, ¿sí? Esto quiere decir entonces que yo no me comprometo con las decisiones, ¿sí? Los demás deciden y yo no digo que sí ni que no, simplemente voy allí haciendo mi trabajo con dilación, ¿sí? La verdad no me importa mucho tener un afán de trascender en lo que estoy haciendo o de alcanzar algo
que sea realmente asombroso, sentirme parte de un equipo que es capaz de hacer un producto realmente brillante, ¿sí? Sentirme parte de un producto que le va a cambiar la vida a muchas personas, a millones, ¿sí? En el caso de nosotros, por ejemplo, o de muchos de los que trabajan en la industria de la tecnología, saben que hoy día la tecnología ofrece un valor inmediato a millones de personas, y yo creo que a veces falta mucho entender también ese propósito, o se pierde en el día a día de la empresa, ¿sí? Cuando yo hago un commit y cuando yo lanzo a producción un pull request de una nueva funcionalidad, ¿cuántos millones de personas se están viendo beneficiadas con el desarrollo que esta persona que tal vez está muy poco comprometida y no ve la grandiosidad de lo que hay detrás? ¿Cuántas personas se están viendo realmente beneficiadas con esto? ¿Sí? No doy compromiso porque no doy mi mejor esfuerzo, nunca. ¿Sí? La verdad es que prefiero ir por la vida medio despacio, ¿no? Sin entrar mucho en comprometerme. No me comprometo con mis compañeros. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que muchas veces he visto esa actitud de las personas que es totalmente respetable, ¿sí? Más no por eso voy a compartirla de forma total, de entender que al trabajo yo no voy a ser amigo, ¿sí? Yo al trabajo voy a trabajar, y entender entonces que me encuentro solo, prácticamente luchando contra la vida, y ver entonces un paseo por el campo como si estuviéramos dentro de un safari. La verdad que lo encuentro un poco triste, y deja mucho de ver también ahí como Scrum Master, cómo podemos entender qué cosas motivan a estas personas para que pierdan este enfoque en el trabajo, ¿sí? Sobre todo entendiendo que la mayor parte del tiempo la pasamos trabajando, ¿sí? Sea ahora que estamos remotos, pero gran parte de nuestro tiempo lo pasamos con los compañeros del trabajo. ¿Cómo entonces es que yo evito las responsabilidades? ¿Sí? Trato de siempre estar marcando, no haciéndolo ni peor, ni tampoco haciéndolo mejor, simplemente estando al medio, ¿sí? Me acuerdo hace unos años cuando estaba recién trabajando como informático. Yo era miembro de un equipo de desarrollo Scrum, y el gerente que estaba a cargo de esa implementación me llamó para darme feedback y me dice: mira, Eduardo, fíjate que en las implementaciones del trabajo yo distingo tres tipos de personas. Están las personas que sobresalen porque siempre se mandan cagadas, o sea, porque siempre van a cometer errores grandes, pero sin embargo esas personas tienen coraje porque se atreven, ¿sí? Y fallan, pero yo no las evalúo mal, porque a mí me interesa mucho que la gente se atreva, porque desde el fracaso, desde el error, realmente se aprende, ¿sí? Y están también los que, de tanto intentarlo, y tienen más experiencia acumulada, cosechan sus éxitos y también sobresalen, ¿sí? Y están estas personas que están al medio, ¿sí? Que no van a sobresalir, y en efecto, porque evitan un compromiso, ¿sí? No desafío mi zona de confort, ¿sí? Hago Scrum, pero no me interesa aprender cosas nuevas, no me interesa cambiar mi mentalidad fija, no me interesa entender que por muy buen desarrollador que yo sea de servicios, sea de software, eh, yo puedo haber estado haciendo mi trabajo 20, 25 años de la misma forma, y hoy día con esta pandemia tenemos que adaptar nuestro trabajo y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y simplemente a mí no me interesa, yo no voy a cambiar, esto no es para mí, ¿sí? Esto de la agilidad déjenselo a otros, ¿sí? ¿Y qué significa realmente comprometerse entonces? No significa Comprometerse no significa que nosotros, porque dijimos que íbamos a seleccionar 5 artículos del Product Backlog para incluirlos en el sprint, ¿sí? Vamos a llegar con los 5 artículos porque ese fue el compromiso, ¿sí? Porque si hacemos el link hacia atrás, eso implica entonces que siempre viene una presión de empujar el trabajo, ¿sí? De vincular el trabajo a las personas, cuando en realidad lo que nosotros vamos a intentar trabajar armando todo este ambiente es vincular las personas hacia el trabajo, ¿sí? Hacer una inversión de control total, sea también para asignarnos el trabajo, como también para alimentar la información y el conocimiento de la empresa. Comprometerse no significa que vamos a llegar con los 5 artículos, y si eso implica que yo tengo que amanecerme con los desarrolladores toda la semana porque vamos a llegar con los 5, es que lo estamos haciendo maravilloso, porque lo cierto es que lo estamos haciendo pésimamente mal.
porque eso, primero, no representa la realidad de mi gente, no representa la realidad de mi sistema, no representa ninguna realidad. Otra vez, ¿cierto? Eso es caer en el elefante en la sala, porque yo me creo que si fuimos capaces de cosechar este éxito, pero en realidad eso no fue ningún éxito. Lo que pasó ahí fue que mentimos y presionamos a las personas para poder sacar un trabajo en tiempos que no son reales y privándolas de que tengan su tiempo libre, privándolas de que compartan con su familia, privándolas de que tengan calidad de vida, ¿sí? Y ahí donde quedamos entonces con lo que hablamos al principio de que Scrum fomenta en el centro a las personas, bueno, se queda entonces en el discurso, ¿no? Y caemos con un Scrum flácido, con un Scrum pero, ¿sí? Comprometerme significa entonces que yo me comprometo al éxito del equipo. Y aquí es súper importante que el equipo entienda y que la organización también comprenda y replantearse qué significa realmente el éxito, ¿sí? Y cómo yo voy a utilizar un marco de trabajo de control empírico para medir este éxito, ¿sí? Éxito para mí va a implicar que lanzar, yo dije que iba a lanzar 5 artículos, 5 incrementos, voy a lanzar 10. Output, o realmente significa cuántas veces somos capaces de poder lanzar productos y aprender rápido del mercado para que nosotros vayamos mejorando el producto porque nos interesa al cliente. Y es ahí donde yo estoy midiendo qué es lo que nos está interesando. Comprometerme a aprender todo lo que sea necesario, ¿sí? Todo lo que sea necesario para que nuestro producto trascienda, para que el barco del cual yo soy parte, del cual yo tengo el honor de poder compartir con mis compañeros y tener una posibilidad de alcanzar algo trascendente, pueda significar que mi conocimiento y mi esfuerzo y compromiso con este equipo se transforme en que nosotros vayamos obteniendo mejores resultados. ¿Cómo me comprometo con la mejora continua? ¿Sí? Otra vez, ¿cómo yo salgo de la zona de confort en la que yo ya estoy listo? No me interesa aprender nada más porque yo lo sé todo. Eso no en el fondo lo único que provee, ¿cierto? Es que básicamente vamos a tener un cierre de pensamiento en el cual nos negamos entonces a poder experimentar. Porque la experimentación y tener un pensamiento de experimentación va a implicar necesariamente que nosotros tengamos que ser valientes y tengamos que tener reuniones bastante difíciles con los gerentes, porque los gerentes, y siendo yo un gerente, ¿cierto? Lamentablemente tienen un sesgo del conocimiento que es importante combatirlo, y más que combatirlo, es importante poder trabajarlo. Por eso partí comentando fuertemente, y me alegro que hayan venido muchos Scrum Master a este evento, cómo es que la labor de nosotros como Scrum Master está impactando o no está impactando en que este tipo de comportamiento se cambie y cómo lo estamos midiendo, ¿sí? Cómo estamos midiendo que nosotros como Scrum Master, desde nuestra labor de servicio de organización, estamos ayudándoles a habilitar y a entender la agilidad, ¿sí? Comprometerme a gestionar de forma empírica y no proyectada, ¿sí? Comprometerme con la calidad del producto, ¿sí? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estamos atrasados, así que lancémoslo así nomás, ¿sí? Vamos a lanzar el producto sin las pruebas. Yo sé que no van las pruebas unitarias, yo sé que no vienen las pruebas automatizadas. No te preocupes, dejémoslas así porque después las vamos a revisar, ¿sí? Y nosotros posponemos para saber que después esto no va a ocurrir. Bien, entonces tips. Arma un equipo con gerentes y roles clave e involúcralo en la gestión de remover impedimentos y eliminar los cuellos de botella que superan al equipo. Programa reuniones frecuentes que sean exclusivas para inspeccionar el proceso, ¿sí? Esto implica entonces generar ambientes colaborativos, ¿sí? Yo me preocupo entonces de que el Product Owner entienda que su labor no solamente va a pasar por escribir las historias de usuario y no solamente va a pasar por ordenar un Product Backlog, sino que tiene que ver cómo ordena el Product Backlog, ¿sí? Cómo este Product Owner se convierte en un líder capaz de influir en otras personas, capaz de influir en sus stakeholders y en su sponsor para poder generar equipo con ellos y para poder incluirlos en las decisiones y poder desde un liderazgo servicial trabajar con estas personas para poder ordenar un product backlog de la mejor forma posible, ¿sí? Trabaja fuertemente el hábito de utilizar una definición determinada cada vez que el equipo intente entregar un incremento de producto, ¿sí? La definition of done muchas veces se queda como un pisapapeles, ¿sí?
dónde y cómo nos preocupamos nosotros de promoverla y de inspeccionarla de una forma que sea lo más transparente posible. Muchas veces la definition of done refleja cosas que son imposibles para la empresa, ¿sí? Pero se ven lindas puestas en el papel cuando sabemos que en la realidad eso no se soporta. Otra vez el elefante en la sala y la conducta anterior de ese elefante en la sala. Yo tengo que ajustar esta definition of done para que mi proceso pueda fluir, pero también tengo que saber implementar mejora continua del proceso para que esta definition of done nos vaya mejorando la calidad del proceso, ¿sí? Nos vaya mejorando la estandarización y el resultado de los incrementos del producto. Por tanto, es súper importante trabajar el hábito y que el equipo lo entienda, lo mecanice, de cómo hacia antes de poder, dejar en algún ambiente de aseguramiento de calidad o lanzar a producción, que es lo ideal, ¿sí? Tantas veces como sea posible, cómo vamos a asegurarnos de que esta definition of done pasa como guillotina siempre al final y que la gente lo entiende, lo sabe y no la bypassea porque entiende lo importante que es la calidad del producto. Establece claramente quiénes son los interesados clave que forman equipo con el Product Owner y aliéntalos a que entre ellos mismos definan reglas para separar lo urgente de lo importante, ¿sí? Al igual que la forma en que se ordena el Product Backlog, ¿sí? O sea, usualmente el Product Owner tiene que valerse de tener una retroalimentación sana con sus stakeholders y usualmente se van a poner muchos en la fila para pedir todas cosas al mismo tiempo y va a ser importante entonces cómo el Scrum Master le ayuda y le enseña a facilitar también estas reuniones al Product Owner para que podamos decidir qué cosas son urgentes, cuáles son importantes y de las importantes cuál va a ir primero, ¿sí? O cuáles podrían ser candidatas a que ingresen en el sprint que viene, ¿sí? Scrum, pero sin focalizar el esfuerzo. No tenemos objetivos claros, ¿sí? Cuando no hay objetivo claro, el alineamiento decae brutalmente, ¿sí? Y vamos a tender a que las personas se van a ir en distintas islitas a hacer cosas que se transforman en un resultado, un incremento de producto incoherente, ¿sí? Que muchas veces no puede ser utilizado y con lo que conlleva entonces en el gasto de recursos para la organización, de hacer cosas que no sirven, ¿sí? Hago cosas para un futuro incierto, ¿sí? No, vamos a hacer esto, pero posiblemente lo vamos a ocupar en 5 meses más, ¿sí? En 5 meses más viene un rebrote de la pandemia que es peor, no lo sabemos, o tal vez no, ¿sí? Pero ¿por qué lo vamos a hacer para 5 meses? ¿Sí? ¿Por qué yo voy a dejar esperando a mi cliente a que reciba valor hacia 5 meses hacia adelante si estoy utilizando un marco de trabajo que me permite poder agregar valor ahora? Intento hacer todo y cuando yo intento hacer todo al mismo tiempo, se me vuelve imposible, ¿sí? Y empezamos a abrir historias o a abrir tareas o a arrastrar cosas, ¿sí? O también mucho tiene que ver en el mal entendimiento de administrar la ayuda, ¿sí? Cuando yo me meto en 1000 cosas al mismo tiempo, la verdad es que usted no está haciendo nada. Cuando usted sirve a todos, usted no sirve a nadie. Subestimo el Daily Scrum, ¿sí? Y muchas veces lo he escuchado, es súper usual escuchar eso, ¿sí? Y eso también pasa mucho porque no se le explica el propósito a las personas de la Daily, ¿sí? Y te la empiezas a saltar, por lo que tu inspección empieza a decaer y también la transparencia de tu proceso porque no se está inspeccionando de la forma adecuada. No termino lo que empiezo, ¿sí? Y hago cosas nuevas aunque no termine las cosas anteriores, ¿sí? Focalizando el trabajo entonces, al momento de ejecutar, yo me voy a enfocar en mis habilidades, ¿sí? Es importante entender entonces que si bien hoy día está muy de moda el que busquemos profesionales que ojalá sean la navaja suiza, ¿cierto? Eso no implica entonces que yo los voy a poner a hacer de todo al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos utilizando Ágil que es importante tener foco en hacer cosas que agreguen valor y una de las cosas que atenta contra la calidad del resultado, ¿sí? Es que nosotros estemos haciendo de todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, independiente que sostenemos un modelo de habilidad T, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener la vertical de profundidad de conocimiento, sí tenemos que tener una horizontal de tener tal vez un entendimiento panorámico de cómo es que mis compañeros de equipo con sus distintas habilidades pueden colaborar conmigo a través de tomar una historia de usuario, tomar un artículo del Sprint Backlog y trabajarlo como equipo para convertirlo en un incremento de producto hacia el final del sprint, ¿sí? Así que me preocupo y fuerzo a que el equipo piense y reflexione acerca de si estamos haciendo una sola cosa a la vez o no. Y si estamos haciendo más de una,
por qué y qué cosas deberíamos mejorar para que no hagamos más de una sola cosa al mismo tiempo. O sea, hago lo necesario para el trabajo seleccionado, estrictamente lo necesario, ¿sí? Mantenerlo siempre simple, evitar la sobreingeniería en lo posible, ¿sí? Pero hacer lo necesario para el trabajo, de ahí dice, pero bien hecho, ¿sí? No implica entonces que vamos a levantar la casa encima de los palos de fósforo, ¿sí? O malinterpretar lo que tiene que ver del concepto del 80-20 cada vez que nosotros estemos haciendo análisis para poder empezar a ejecutar un trabajo. Entonces, para poder focalizar el esfuerzo y para poder tener un alineamiento de las personas en las que entendamos que vamos a estar pegando contra un objetivo conocido por todos, procura tener una visión de tu producto y asegúrate de que el equipo la conozca y entienda, ¿sí? Para esto se podría utilizar alguna herramienta como un Product Vision Board o un Lean UX Canvas. Ambos nos sirven para el mismo propósito. Últimamente Lean UX Canvas se ocupa bastante, una herramienta bastante potente para poder permitir alinearnos y para que nosotros repasemos este objetivo junto con nuestros equipos de Scrum que estén construyendo el producto, para que podamos tener entonces, podamos generar la autonomía suficiente al equipo para que pueda trabajar cuando alineamos un objetivo claro. ¿Sí? Fija y distribuye las horas necesarias para que el equipo se reúna a refinar su product backlog. ¿Sí? Los días y horarios de dichas reuniones deben ser conocidos por todos. ¿Sí? Evidentemente, cuando nosotros estamos en una implementación de Scrum que es más madura, posiblemente el refinamiento va a ser bajo demanda. Y a medida que la incertidumbre de lo que vamos a construir va bajando, tiende a ser más de esta forma. Pero al principio es súper importante aplicar la práctica y entender cuándo van a ser las reuniones y cómo, y quiénes las integran, porque esto también disminuye la complejidad. ¿Sí? Dependiendo de la naturaleza del negocio, refinar el product backlog completo podría ser una pérdida de tiempo, ¿sí? Si se requiere pronosticar, es suficiente con inspeccionar el rendimiento del último sprint, porque la variación es imposible de planificar. ¿Sí? Les dejo allí para quienes no tengan conocimiento de los conceptos de la variación de los sistemas, ¿sí? De la variación sistémica. Los invito a que lo lean porque les va a entregar un mindset bastante potente para cómo poder administrar de mejor forma sus product backlog y sobre todo el trabajo cuando entra dentro de un sprint y ver cómo la volatilidad, ¿sí? Y el nivel de esta muchas veces va a influir en cómo nosotros manejamos las expectativas de los stakeholders y sobre todo una cuestión súper importante allí, y es que para que nosotros podamos controlar esa variación hay un contrasentido súper potente contra lo que creen muchos agilistas. Para que nosotros podamos disminuir la variación y volatilidad del proceso, en efecto, tenemos que ejecutar una mayor estandarización o control del mismo, ¿sí? La diferencia es que este control y el límite del sistema nosotros lo vamos a generar de manera autoorganizada a través del equipo de desarrollo, porque son las personas que construyen el producto las que saben cómo hacerlo, ¿sí? No yo como gerente de la estrategia. Yo como gerente de la estrategia me considero un gerente ágil, y trato de aplicar la agilidad dentro de mi rol como gerente. Sí, en efecto, me preocupo de que nosotros como organización seamos bastante horizontales, por ende nosotros no tenemos capas intermedias. Yo tengo acceso inmediato al equipo de desarrollo, sin embargo yo entiendo los marcos de trabajo de Scrum y no intervengo con ellos, porque sabemos cuáles son los eventos para que nosotros podamos hacer retroalimentación, pero sí nos preocupamos mucho, nos preocupamos bastante de que la información que estemos manejando sea lo más real posible, ¿sí? Y alentamos diariamente a las personas a que lo hagan de esta manera. Scrum, pero sin apertura, ¿sí? No me interesa dar feedback, no ayudo a mis compañeros, no me interesa aprender cosas nuevas, me fastidian los cambios del cliente, no soy transparente en el progreso de mi trabajo, si creo que esto me perjudica, no pido ayuda, mis ideas son mejores que las del equipo, ¿sí? Todos están equivocados, yo no, ¿sí? Me gustaría que todos fueran tan inteligentes como yo. Qué lástima que yo sea parte de este equipo, porque este equipo no es tan bueno como yo lo soy, porque yo nunca me equivoco, ¿sí? Iba una persona manejando su vehículo por la autopista, cuando escucha por la radio que va una persona manejando a toda velocidad en contra del tránsito por la misma autopista donde va él. Cuando de pronto mira hacia adelante, él se fija que todos los autos vienen en su contra. Y él dice entonces, el tipo de la radio dice que era uno el que va contra el tránsito, pero si yo veo que son todos. ¿Sí? Trabajar con franqueza. Esto implica entonces
trabajar con apertura, ¿sí? Trabajar siendo honesto, ¿sí? Es importante practicar la honestidad en el trabajo porque, créanme, eso les va a abrir muchas puertas, ¿sí? A los que ya se las ha abierto, lo saben y lo pueden compartir con sus compañeros y tienen una agotable misión allí de poder explayarle cómo es que tú vas a alcanzar una grandiosidad del éxito cuando tú de verdad eres honesto porque te comprometes con tu trabajo, ¿sí? Porque eres capaz de establecer una conversación para generar un entendimiento, ¿sí? No mentir, ¿sí? Es importante. Soy honesto respecto a los problemas, ¿sí? A los problemas que estamos teniendo ahora y a los que vayamos a tener. Yo fomento la transparencia y me interesa que tengamos un ambiente donde las cosas se conversen, donde los problemas se vean y no que los estemos ocultando no que los estemos ocultando debajo de la alfombra, ¿sí? Escucho las ideas de otros y colaboro en implementarlas. Converso temas profundos en la retrospectiva del sprint. Me comprometo a tocar temas que sean realmente importantes, a sacar conversaciones poderosas, conversaciones que nos ayuden a ser mejores y no hablar banalidades, no despreciar o minificar este grandioso evento y la posibilidad que nos da de retroalimentar a un equipo una retrospectiva de un sprint. En la revisión del sprint describo la forma real en la que nosotros hicimos el trabajo, ¿sí? Fíjense que es importante que cuando nosotros vamos como gerentes a la revisión del sprint, muchas veces está el malentendimiento respecto a este evento, de que este evento es una demostración del producto, cuando en realidad eso es solamente una parte del evento, y generalmente a lo que a nosotros nos va a interesar desde el punto de vista, de la estrategia, ¿sí? De la estrategia comercial, es cómo está rentando el producto. Y esta reunión nos provee un instante maravilloso para que nosotros podamos conversar con el equipo y tanto Product Owner como el equipo de desarrollo nos comenten cómo es que el producto está entregando valor, ¿sí? Cómo es que entonces el producto está o no rentando de acuerdo a las hipótesis que nosotros teníamos y en qué nos equivocamos con estas hipótesis. O sea, es una instancia en la que juntos aprendemos colaborando. Tips entonces para esto: fomentan las personas el uso del pensamiento crítico, ¿sí? Para los que no lo conozcan o no lo estén practicando, los invito a meterse a criticalthinking.org. Excelente material se encuentra allí. Por favor, los invito y los animo a que practiquemos el pensamiento crítico y animemos a las personas a realizar preguntas en lugar de recitar respuestas que los hagan presumir de más inteligentes y que mal alimenten su ego, ¿sí? Las personas que tienen todas las respuestas, la verdad es que tienden a no dejar hablar a nadie, y cuando uno se acostumbra a poder ejercer conversaciones más socráticas, molestan bastante, ¿sí? Es súper importante e interesante apelar a que hay un mundo de interrogantes que podríamos resolver cuando sabemos controlar este ego de que nosotros tenemos las respuestas para todo, y en realidad intentamos resolver preguntas a través de fomentar la criticidad para poder inspeccionar lo que estamos haciendo. Utiliza una retrospectiva del sprint para que el equipo pueda diseñar una plantilla con preguntas clave e implementarlas en el sprint entrante como práctica habitual para facilitar la Daily Scrum. Por ejemplo, la guía de Scrum a ti te ofrece tres preguntas como ejemplo, ¿sí? Que también, lamentablemente, se ha malentendido de que una Daily Scrum tiene que ejecutarse de esa forma, cuando en realidad esto no es un método, ¿sí? Edu, una Simplemente, pregunta, están por haciendo una favor. pregunta de cuál es el link que nombraste ahora. Sí, criticalthinking.org. Perfecto. Pensamientocrítico.org. ¿Perfecto? Perfecto, sí, adelante. Listo. Entonces, utilicemos la retrospectiva para que el equipo pueda diseñar una plantilla. Si es que ustedes están utilizando como ya desde bastante tiempo y súper mecanizado las tres preguntas típicas, ¿cierto? ¿Qué hice hoy? ¿Qué problemas tengo que voy a hacer mañana? O sea, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Sí? ¿A quién puedo ayudar? La verdad, podríamos instar a que el equipo fomente sus propias preguntas desde el entendimiento que ya están teniendo del desarrollo, ¿sí? Alentemos a que las personas sean creativas. Es súper importante que el equipo va a tomar muchas veces herramientas que las va a repetir porque mecaniza, pero luego que el equipo ya entiende el flujo de Scrum, darles rienda para que apelen a su creatividad desde la experimentación que han tenido, ¿sí? Porque cuando ellos ya conocen, ya han experimentado estos distintos sprints, pueden apelar en base a su conocimiento a mejorar la forma en que se está haciendo, otra vez mejora continua. Y esta mejora continua no tiene que venir
desde arriba hacia abajo, por parte mía, por ejemplo, como gerente de mejora continua del proceso. Yo lo que le proveo a la gente es un ambiente seguro para que ellos puedan experimentar sus propias maneras de hacer mejor el trabajo, porque ellos son los que hacen el trabajo, y yo lo entiendo y me preocupo de que mis colegas gerentes y los socios de la empresa también lo entiendan, ¿sí? Por tanto, que el equipo pueda diseñar preguntas que alienten a que ellos puedan formar su propia forma de implementar una daily, es bastante interesante para que ellos puedan ir sabiendo de qué manera se puede mejorar. En la siguiente retrospectiva, por ejemplo, una vez que se implementó esto, haz que el equipo reflexione acerca del impacto que tuvo este experimento y en consecuencia determinar si es que desean mantener estas prácticas nuevas que el equipo intentó, probó, ¿sí? Si es que hay que mejorarlas o de plano van a eliminarlas y inventan otras o vuelven a las 3 preguntas, como sea. ¿Sí? Scrum, me molesta allí una cosa de Zoom. Perfecto, Scrum, pero sin el respeto. Me fastidia la gente que es lenta, los que no opinan como yo se equivocan, ¿sí? Si tiene poca experiencia, ¿qué podría enseñarme esta persona? ¿Sí? No escucho tus ideas porque no te considero capacitado, llego tarde a todo y nunca le aviso a nadie porque yo tengo el derecho a llegar tarde porque soy más brillante, ¿sí? O porque simplemente no me interesa, ¿sí? No me interesa lo que haga o piense mi usuario, ¿sí? De hecho ni siquiera pienso en él o que tengo un cliente. Digo una cosa en el discurso, pero en la práctica hago otra, ¿sí? La idea es que nosotros trabajemos y alentemos a las personas entonces a que puedan respetar y que puedan respetar todas las opiniones, ¿sí? Todos tenemos derecho a opinar cuando vamos a proponer un tema, para poder fomentar, por ejemplo, este tipo de prácticas. Para quienes no conozcan las estructuras liberadoras, hoy día hay hasta un movimiento latinoamericano respecto a estructuras liberadoras, y los invito a todos a que puedan sumarse a estas prácticas, porque son maravillosas para poder llevar hacia la práctica y habilitar todo esto que tiene que ver con ambientes de respeto y de autoorganización de las personas, ¿sí? Me preocupo de servir a mi entorno, ¿sí? No es necesario entender, no es necesario, perdón, creer que yo tengo que tener un título, ¿sí? O que yo tengo que tener un cargo explícito para entender que yo soy un líder, ¿sí? Yo me preocupo de fomentar en los equipos que son todos líderes, ¿sí? No hay cargo para ser líder. Para ser líder tú tienes que tener una actitud. Yo me encargo de proveer un ambiente para que la gente pueda tener la posibilidad de ser líder y lo experimente, ¿sí? Y lo mejore y lo lleve a cabo. Y sobre todo un líder, no que sea un líder directivo, ¿sí? Entender entonces que yo voy a ir desde el líder servicial, desde entender cómo yo estoy disponible para poder resolver los problemas de los demás, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Tecnoandina, cuando la gente me cita, funciona literalmente de esa manera, ¿sí? Los desarrolladores o los miembros de otros equipos con otros cargos me citan a mí, ellos. Yo nunca cito a nadie a reunión. Ellos me citan a mí cuando necesitan que yo les dé algún feedback o cuando necesitan conversar cualquier tema, yo siempre estoy disponible, ¿sí? Porque soy un líder servicial. Respeto las decisiones del equipo de desarrollo, porque la gente del equipo de desarrollo son los profesionales que yo contraté para que me lleven adelante el producto, por ende sería totalmente estúpido que yo piense o dude de lo que me está diciendo la gente que contraté para trabajar, porque yo tengo que confiar en las personas, porque yo estoy contratando gente profesional y les proveo un ambiente donde nosotros vamos a creer y nos vamos a convencer de que somos profesionales, por ende yo respeto sus estimaciones, ¿sí? Si el equipo me dice, nosotros nos demoramos 2 semanas porque estimamos y me muestran cuál fue el plan que hicieron y me proponen la forma en que lo van a resolver, y si ellos están convencidos de que esa era la mejor forma y no hay forma de hacerlo mejor habiendo repasado una estrategia, pues así entonces es. Respeto lanzar producto que cumpla con la definición determinado, ¿sí? Y no dejar la definición determinado como un mal chiste. Respeto la capacidad de aprendizaje del equipo, ¿sí? Sobre todo no comprometer a terceros, ¿sí? Nosotros evitamos hacer compromisos de terceros, o sea, usted no comprometa nunca a las personas si usted no es el que hace el trabajo, ¿sí? Convenzamos de eso a nuestros gerentes, Scrum Master, Product Owner, ¿sí? Los otros cargos que vinieron también presentes, los UXers, todos los profesionales que estamos en este momento conectados, es súper importante entender que no tenemos que comprometer a terceras personas nunca.
¿sí? En su lugar, podríamos reemplazar, y les dejo una frase que es bastante sutil y bastante potente: vamos a preguntarle al equipo. ¿Sí? ¿Para qué fecha va a estar disponible esto? Vamos a preguntarle al equipo. ¿Sí? Respeto las cajas de tiempo de timeboxing porque ayudan a optimizar las reuniones y los eventos. ¿Sí? El timeboxing de los eventos no existe porque se nos ocurrió y ya. ¿Sí? Existen también para que nosotros podamos agilizar la comunicación y podamos sobre todo facilitar la convergencia ante los conflictos que van a haber cuando estamos discutiendo sobre algún punto. ¿Sí? Entonces es súper importante alentar y utilizar distintas herramientas que nos sirvan para poder controlar el timeboxing. ¿Sí? Como tips, facilita una reunión repartiendo tarjetas y marcadores a todo el equipo. Cada uno de los presentes podrá proponer un mínimo de 1 y un máximo de 3 reglas que definan los hábitos del equipo. ¿Sí? Y establece una caja de tiempo de 5 minutos para que cada uno de ellos pueda escribir en este post-it o en este marcador estas 3 reglas que a ellos les gustaría implementar para que el equipo funcione. ¿Sí? O cuáles son las normas que ellos se van a imponer. ¿Sí? Una vez expirada esta caja de tiempo, cada miembro del equipo deberá colocar y mostrar sus propuestas y proponer a los demás por qué deberían ser implementadas. ¿Sí? Si se repiten conceptos, agruparlos. Entonces, es súper importante que los primeros 5 minutos cada uno va a escribir sus tres propuestas de reglas que quiere poner para el equipo y las vamos a mostrar todas al mismo tiempo como si estuviéramos jugando póker. ¿Sí? ¿Por qué solemos hacerlo en muchas facilitaciones de esa forma? Porque tratamos con eso de evitar el sesgo. ¿Sí? El sesgo de conocimiento siempre va a implicar que vamos a tener personas con carácter más fuerte o un mayor conocimiento o perfil senior dentro de los equipos, y si cada uno mostrase lo que va a proponer antes que otro opine, muchas personas se van a subordinar a la decisión del que más sabe de forma inmediata. Y eso nos pierde la posibilidad de que todos puedan participar y de que de verdad podamos hacer el concepto de autoorganización. ¿Sí? Cada integrante podrá votar por 2 reglas propuestas, sean propias o de un compañero de equipo. Las tarjetas seleccionadas definen la lista de hábitos que el equipo deberá mantener en un lugar visible como declaración de sus principios. ¿Perfecto? Y bien, para practicar la agilidad, entonces, la verdad es que no existe una receta mágica. La verdad es que no es así. Las organizaciones a veces tienden a deprimirse cuando encuentran en Ágil algo así como si fuera la mina de oro y después se dan cuenta que no era fácil, ¿sí? Que no era utilizar Scrum y empezamos a tener un producto magnífico, grandioso y maravilloso y nos convierte a la empresa en unicornio. ¿Sí? No es así. En lugar de eso, se debe experimentar. ¿Sí? Se debe experimentar y se debe, por ejemplo, ¿por qué deberíamos adoptar Scrum como un marco de trabajo para habilitar agilidad en la organización? Para que nosotros podamos, en efecto, poder aprender a trabajar de esta forma, de una cultura en la cual la colaboración y las personas y el aprendizaje de estas personas implican que podamos hacer mejores productos, ¿sí? Porque nos preocupamos de sacar lo mejor de cada uno para un trabajo colectivo, ¿sí? De que la suma de todos, ¿cierto? De que todos en suma son más que las partes, ¿sí? Que sumando las partes, ¿sí? Que nosotros logramos hacer una sinergia en efecto con cada uno de los integrantes que nos construyen este equipo. ¿Sí? El poder de las interacciones es tremendamente fuerte, nosotros estamos convencidos de que es de esa forma, y sin embargo, aunque las herramientas y los procesos son importantes, estas herramientas y estos procesos se van a ir adaptando y se van a ir modificando en la medida que nosotros seamos capaces de promover de mejor forma estas interacciones. ¿Sí? Y, por supuesto, tú puedes adaptar el Scrum cuando lo domines, ¿sí? Pero Scrum es difícil de dominar. Bueno, para terminar, les comparto esta retrospectiva one-to-one. Ahí yo dejé el código de QR para que lo puedan escanear si quieren utilizarlo. Esta es una retrospectiva que lancé bajo licencia Creative Commons hace poquito. Te permite hacer feedback 1 a 1, por ende les va a ayudar para que puedan sostener conversaciones que a lo mejor pueden ser bastante difíciles, y por lo tanto manejarse de una forma que sea mucho más confidencial, pero te provee una herramienta para poder obtener un feedback rápido y efectivo. ¿Sí? Se las comparto a todos. También está dentro de mi blog de Medium,
si es que les interesa descargarla, y ahí está con todas las explicaciones paso por paso para poder utilizarla. ¿Bien? Para terminar, entonces, me gustaría que puedan ingresar nuevamente a Menti, si es que estaban allí, con el código 322912. Y vamos a terminar con esta pregunta, entonces. ¿Qué te llevas de la charla de Scrum en la práctica? Desde ya, les agradezco mucho el tiempo y la consideración. Me siento muy feliz de haber podido compartir con todos ustedes y espero que nos volvamos a ver en un momento próximo. Disfruten todas las charlas que se vienen porque van a estar maravillosas. Tenemos solamente cracks de exponentes. Muchas personas maravillosas y con gran conocimiento que están disponibles para poder compartirlo de manera gratuita con toda la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos para Edu. De verdad que muy buena tu charla. Gracias por todos los insights que nos diste de experiencias y competencias. Tú, por favor, si quieres responder algunas preguntas, porque hicieron muchas preguntas a lo largo de tu presentación, para dar tiempo, vamos a tener un break de unos 5 minutos, ¿no? Porque ya se nos pasó un poquito el tiempo. Y luego volvemos con la charla de Alonso. Alonso ya está como cojo, está listo, tienen los motores listos para darnos quizás mucha más información. Y bueno, y continuar con el evento. Después voy a dar yo una charla de gobierno ágil o cómo generar métricas para gobernar o gestionar estos equipos, ¿verdad? Que a veces es una pregunta y no es retórica o no es en contra de los equipos autoorganizados, pero a veces se requiere saber y tener una ruta hacia dónde seguir. Luego también vamos a tener una presentación de Arturo, de Ulises González, que vamos a hablar de un poco de liderazgo dentro de Scrum. Y también después luego vamos a cerrar cerramos con Ulises y seguimos con Arturo Robles, que nos va a contar un caso de éxito de implementación de Scrum con Kanban y cosas. Así que bueno, seguimos acá. Voy a poner algo de música. Si quieres, bueno, responder algunas preguntas o las respondes Perfecto, por el como tú chat. gustes, si quieres, si es que es posible, no sé Si tenemos los cuánto. 5 minutos, los que quieran Perfecto. 5 quedarse minutos entonces. y escuchar o responder alguna pregunta, porque hubo muchas muy buenas, pero no te queríamos interrumpir porque decías muchas cosas interesantes. Sí, yo le ofrezco desde ya las disculpas a todos por haber hecho la charla de largo, pero consideré en su momento que si la interrumpíamos iba a perder también el impacto porque quise darle una mirada bastante profunda a lo que estábamos viendo acerca del framework. ¿Sí? Entonces podemos ir con 5 minutos de preguntas si gusta, no tengo ningún problema. Te No sé preguntan por si tienes a mano alguna. el cuadro de los monos, que si se lo vendes aquí a un compadre, a Tatiana. Sí, eso es gratuito, no hay ningún problema. De hecho, también alcancé a leer allí que me preguntaban acerca de la presentación, si la presentación la vamos a liberar también, y no sé cómo lo vamos a hacer, Johan, ahí seguro la vamos a liberar a La través de ponemos la página del Meetup. en la página de Meetup, claro, y se la vamos Perfecto, a pasar también. Discovery Fast la va a publicar, así que no las pasas para publicarla por Discovery Fast también. perfecto. Súper. Perfecto, entonces no sé si Si hay quieres, alguna escoge una pregunta. pregunta random y la respondes. Escoge Ok. alguna que te llame la atención. Que por lo menos aquí preguntaron mucho acerca de los tiempos, cómo se gestionan los tiempos, cómo se comprometen las fechas. Perfecto. Perfecto. A ver, el tema de comprometer fechas es siempre bastante complicado, sobre todo al principio, porque obviamente nosotros vamos a tener una mirada empirista, lo que implica que desde el Sprint 1, de hecho tengo una charla del Sprint 1, después la pueden ver también para los que entran al blog, seguro que ahí yo la tengo linkeada para que la puedan revisar, que es como de 2 horas, y en ella también exponemos qué pasa en el Sprint número 1. El sprint número 1 usualmente es que nosotros vamos a hacer una estimación de muy alto nivel de todo el product backlog, por ende vamos a entender que la incertidumbre y la desorganización del equipo va a ser bastante alta, lo que se traduce en que la estimación tenga una desviación tremenda. ¿Sí? Todos en esa sala vamos a caer de nuevo en el paradigma del elefante, porque sabemos que esa estimación es tremendamente mentirosa, pero sin embargo lo importante va a ser con qué habilidad el Scrum Master y el Product Owner
sortean la gestión a través de las interacciones con sus stakeholders de estas expectativas. ¿Sí? Al final, yo creo que es súper importante entender que para que nosotros gestionemos las fechas, vamos a tener que esperar usualmente a que el equipo pueda adquirir cierto ritmo, que por lo usual se va a demorar al menos uno o dos sprints, dependiendo el grado madurez de la implementación, para que nosotros podamos hacer estimaciones. ¿Sí? Por ahí recomiendo bastante el uso de estimaciones apoyándose con Kanban. ¿Sí? Medir bastante el cycle time o preocuparse de medir el system lead time, ¿sí? Más que, por ejemplo, tratar de pronosticar con puntaje relativo. ¿Sí? El puntaje relativo nos sirve bastante, en este caso el planning poker, pero fíjense que hay un concepto, un entendimiento bastante errado respecto a utilizar la planning poker, porque si usted quiere tener mayores aciertos en los pronósticos, ¿sí? No es la mejor herramienta utilizar puntaje relativo de historia. ¿Sí? El puntaje relativo de historia, en el fondo, está preparado y diseñado para generar un entendimiento común dentro del equipo, ¿sí? Para que el equipo pueda bajar la incertidumbre del conocimiento de lo que se está construyendo. Mal utilizarlo para proyectar, la verdad, creo que trae, sobre todo si vamos a trabajar con managers que son un poco más reacios a este paradigma, nos va a traer resultados menos adecuados. ¿Sí? Por eso que también recomiendo mucho para los que están entrando con Scrum, ¿sí? Vean la propuesta que tiene Scrum para embeber Kanban, es muy interesante y enriquece mucho, sobre todo el tema de los pronósticos, porque se hace cargo de una forma bastante interesante y basada en números, ¿sí? De lo que significa poder hacer un pronóstico. ¿Sí? Y me gusta y les invito a que reemplacemos la palabra proyección, ¿sí? Y utilicemos dentro de nuestro vocabulario con nuestros managers la palabra pronóstico. ¿Sí? No sé si creo que con eso creo que estamos, ¿cierto? Muchas gracias, Edu. Sí, súper bien. Y también cuando utilicen el throughput y proyecten, nunca se comprometan con el 100%, definan un nivel de confianza por debajo del 100%, porque cuando haces esa proyección y te comprometes al 100%, también hay altas probabilidades de que falle. Entonces tienes que entender que debes de tener un nivel por debajo de un 90 o de un 85 o un 70%, porque la variabilidad que sucede en el equipo o en el proyecto o en las cosas te permita poder cumplir con ese objetivo que tienes, ¿no? Y después, bueno, tienes que tener ahí un proceso de priorización o buena priorización para que sigas cumpliendo los objetivos que te planteas, pero no quizás con algunas funcionalidades menos o con alguna deuda técnica que identifiques para hacerla posterior a la salida de producción. Bueno, muchísimas gracias. Ahora dejamos a Alonso. Bienvenido, Alonso. Si puedes compartir pantalla. Damos una grata bienvenida a este evento regional por tu participación. Hoy Sí, hola, ¿me escuchan bien? te escucho perfecto. Buenísimo, entonces arrancamos. Voy a compartir la pantalla. Perfecto, Alonso. A ver. Buenazo. Confírmeme por favor si se puede ver. Se ve perfecto. Perfecto, perfecto. Ya, listo, arrancamos entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están presentes. Gracias por estar aquí. En esta oportunidad voy a dar esta charla agradeciendo bastante a Discovery Fast, ¿no? Que es un partner de Scrum.org y de DevOps Institute, por la oportunidad, ¿no? Y bueno, comencemos un poquito. En esta oportunidad voy a hablar sobre los antipatrones del Product Owner. ¿Ya? Un poquito sobre mí. Bueno, yo soy actual Product Owner en Rimac, ¿no? Y bueno, tengo cierta experiencia ya en el puesto. He trabajado como Product Owner anteriormente en BCP. ¿No? He estado a cargo de un par de productos digitales. Y en Rimac estoy actualmente viendo lo que es el canal de ventas digitales. Y bueno, mi formación en realidad básica he trabajado, he estudiado Computer Science, ¿no? He trabajado bastante viendo la parte tecnológica durante un buen tiempo, he sido consultor también, y últimamente he estado haciendo una redirección hacia, digamos, una carrera más orientada a la mezcla de negocios
o la parte de productos con la tecnología. Entonces, antes de comenzar, quería decirles que en caso tengan dudas o preguntas, pueden hacerlas tranquilamente por el chat, ¿no? Y voy a procurar responder todo al final, ya, porque si por lo general lo que me ha pasado es que al responder las preguntas conforme aparecen, se suele desviar un poquito la conversación. Y no me gustaría que quede todo o una parte sin tocar de la charla, porque pienso que va a estar bien interesante. Entonces, encantado, y si algo queda sin responder al final, en el peor de los casos, les voy a dejar mi LinkedIn para que me contacten, ¿no? O pueden hacer la charla después, y si hay algo de tiempo, por correo, no sé, ahí vemos cómo lo respondemos, pero voy a procurar no dejar nada sin responder. Entonces arrancamos. Vamos a hablar sobre lo que es un antipatrón. Ya, arranquemos por la definición. ¿Qué es un antipatrón? Ya, va a haber varias definiciones, pero la que me gusta utilizar en la práctica corresponde a una práctica, ya, o una práctica o un comportamiento que se manifiesta, ya, que puede ser desde algo simple, pero por lo general al tratarse de un patrón, ya es un comportamiento más elaborado, más complejo, ¿no? Y llega a rozar el concepto de antipatrón cuando también ya se ve con cierta frecuencia, ¿no? Pasa bastante, por lo general hay bastante distorsión, en el caso de Scrum, ya yendo un poquito a los antipatrones de Scrum y el Product Owner, lamentablemente hay cierta distorsión en el mercado actual, ¿no? Es algo que no se puede negar. ¿Qué ocurre con esto? Las distorsiones por lo general tienen orígenes comunes, entonces los comportamientos, digamos, no tan positivos o alineados, ya a generar valor o a, digamos, tener un impacto positivo en los usuarios o tener algún beneficio, ¿no? Suelen encasillarse un poquito ya en ciertos grupos, ¿no? De hecho, incluso oficialmente existe un cuadro de evolución del Product Owner, que probablemente todo el mundo lo ha visto, no lo estoy poniendo porque en realidad creo que es un poco lineal, y prefiero hablar de los antipatrones tal como se viven en la práctica, ¿no? En los 2 años más o menos que tengo ya como Product Owner, ¿no? Y he trabajado en conjunto con varios Product Owners también, y he visto justamente cómo sucede, y sucede con una frecuencia que es bastante increíble, porque se repite todo el tiempo. Y la consecuencia, en realidad, de este antipatrón es que al continuar de esta manera, ¿no? Si se continúa este antipatrón de forma, digamos, se continúa en el tiempo, puede tener unas consecuencias nefastas. La imagen lo dice, ¿no? Si seguimos por la ruta del antipatrón, eventualmente podemos terminar en un desastre, ¿no? En un accidente o ocasionando daños que quizás no necesariamente son monetarios, pero pueden ser daños a la moral del equipo, a la salud del equipo, daños también a la compañía, pueden ser daños de alguna manera a daños reputacionales, ¿no? Y afecta Scrum también, van a haber bastante. Una de las distorsiones típicas es que se siente que el Product Owner es una especie de jefe, ¿no? Es el responsable, ¿no? Del equipo, ¿no? Hay empresas donde el Product Owner te aprueba, no sé, las vacaciones, ¿no? Te aprueba los descansos médicos, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Que he tenido que aprobar vacaciones en su momento porque así está definido el organigrama, y en realidad se logra se marca una verticalidad asombrosa en la práctica, lo que yo considero que realmente no debería existir para nada, ¿no? Bueno, volviendo ahora, vamos a pasar a los ejemplos. Espero que se haya quedado un poco más claro lo que es un antipatrón. Es una conducta o conjunto de conductas, ¿no? Que se exhiben en la práctica y se repiten con relativa frecuencia, ¿no? Y son producto de, bueno, de distorsiones comunes que lamentablemente suelen suceder en el mercado. Ese es el resumen súper simple, espero que quede claro. Y continuamos. Ahora, hablar del Product Owner sin hablar del framework de Scrum es imposible, ¿no? Entonces, he puesto aquí esta imagen, es una versión alterna digamos, la representación de Scrum de Scrum.org. ¿Ya? Y como miembros tenemos, bueno, el equipo Scrum, donde está el Scrum Master, el equipo de desarrollo, y tenemos aquí el Product Owner, ¿no? El Product Owner es una gran parte importante, es el encargado de maximizar el valor que entrega el equipo de desarrollo, ¿no? Y bueno, tenemos los elementos de Scrum y los eventos también. Y lo que a mí me gusta resaltar bastante son los valores, ¿no? Y
mucha parte de las distorsiones se suele dar por, bueno, quizá quisiera decir que toda, pero no puedo asegurarlo con total certeza, pero gran parte ya se da porque realmente Scrum no se empieza desde los principios. Mucha gente no tiene años aplicando Scrum, o lo que ellos consideran que es Scrum, ¿no? O alguna distorsión de Scrum, ¿no? Nombres le podemos poner un montón, Scrum flácido, Scrum, Scrum, no sé, podemos ponerle N nombres, pero realmente mucha gente en la práctica no conoce que existen los valores de Scrum, por ejemplo. Hablarles de coraje, compromiso, ¿no? Foco, apertura, respeto, suele ser algo impensado, ¿no? No se suele considerar, no se suele tener esa noción de que realmente existe, ¿no? Y hablar, bueno, de los principios del empirismo, ¿no? La transparencia, la inspección y la adaptación, es algo que tampoco se suele dar en la práctica, ¿no? De hecho, la inspección y adaptación es algo muy complicado de obtener, lamentablemente, igual que la transparencia, ¿no? En empresas grandes suele haber jerarquías muy marcadas y eso suele ocasionar que sea difícil alcanzar un grado de transparencia que realmente permita que el framework aporte con todo el valor que pueda hacerlo, ¿no? Que suele suceder en la práctica. Muchas veces se usa Scrum porque mi competencia es Scrum. Se usa Scrum porque está de moda, porque, no sé, considero que, bueno, ahora todos son Scrum Masters, un comentario, ahora todos son Scrum Masters, ¿no? Entonces yo también quiero, porque los Scrum Masters, no sé, se la llevan fácil, ganan un buen sueldo, ¿no? Y la típica, ¿qué hace un Scrum Master o qué hace el Product Owner? Y solo va a un planning 2-4 horas cada semana o cada 2 semanas, ¿qué hace el resto del día? ¿No? Si no lo vemos, ¿no? Son preguntas que se suele pasar, ¿no? Hay mucha distorsión en torno a esto, y justo sucede también en parte porque estos antipatrones que se suelen dar en la práctica contribuyen a esta distorsión. Pero me encantaría poder hablar muchísimo más sobre esta imagen, de hecho se podría, pero creo que me iría un poquito fuera del tema de la charla. Así que vamos a arrancar. Si alguien tiene una duda, en realidad, sobre, digamos, alguno de los principios del empirismo, los valores de Scrum, con gusto igual lo puedo responder al final, ningún problema. Es que es un tema que también tiene cierta fricción, ¿no? Probablemente no es tan conocido, digamos, no son tan conocidos estos aspectos, pero con todo gusto lo puedo responder. Ahora, esta imagen representa mi nombre favorito personalmente, cuando me refiero a Scrum, es el Scrum Zombie. ¿Ya? Van a encontrar unos consultores bien populares que justo lo bautizaron de esa manera, el Zombie Scrum, y ahí te habla de un Scrum que realmente se vuelve algo mecánico, algo muy manual y no aporta valor. Las personas que lo practican ya se suelen denominar zombies, porque es como que están algo muertos en vida, ¿no? Hacen cosas, hacen los eventos y a veces ni le llaman eventos de Scrum, por ejemplo, ¿no? Y los hacen porque sí, ¿no? Personas que se paran en la daily, ¿no? Están en la daily todo el tiempo, digamos, no entienden cuáles son las ventajas o por qué es que se hace una daily Scrum, por ejemplo, ¿no? Por qué se hace una retrospectiva, por qué se hace la planning, ¿no? No se logra terminar de entender y suele pasar que como todo el equipo, es un equipo que siente que está madurando, pero en realidad está avanzando y profundizando un poquito en su distorsión. ¿Ya? Es algo que ocurre en la práctica, ¿no? De hecho, justamente este Zombie Scrum es uno de los aspectos de ahí. Entonces, continuemos. Vamos a ver la primera distorsión, el primer antipatrón del Product Owner. Es el escribano, ¿ya? ¿Por qué la imagen? Bueno, los escribas son, digamos, son profesiones de la antigüedad, los cuales se dedicaban a escribir. No escribían leyes, escribían decretos, mandatos. ¿Qué pasa con el Product Owner escribano? El Product Owner escribano es aquel Product Owner que se la pasa escribiendo historias de usuario, ¿no? ¿Qué suele hacer? Está constantemente ya, escribiendo historias, trabajando en escribir historias, reescribir historias, ¿no? Desmenuzar historias, revisar también, se distorsiona un poquito más, va un poquito más allá y se encarga de ver si las historias se han cumplido, no sé, digamos, qué tantos puntos de historia se tienen en el sprint, ¿no? Y ahí siguen algunas distorsiones como mayor velocidad, qué porcentaje de puntos de historia hemos completado en el sprint, cómo vamos.
¿no? La típica es tener un board and chart, ¿no? Y ver, ok, tenemos tantas historias en este sprint backlog, ¿no? También una pequeña distorsión es que siempre tiene la potestad sobre el sprint backlog de poder querer repriorizar, ¿no? Escribir, agregar nuevas historias, quitarlas sin necesidad de, digamos, hacer un proceso de refinamiento, de hacer una inspección con el equipo de desarrollo, ¿no? En realidad, él es el amo y señor del backlog en un sentido, digamos, casi absoluto, que parcialmente, sí, el product owner es el responsable del backlog, sí, de mantener la transparencia del backlog de todas maneras, ¿no? Pero en este punto se vuelve algo patológico, porque lo único que hace es trabajar en torno al backlog y a historias de usuario. Como dato anecdótico, por cierto, las historias de usuario no son un elemento de Scrum, ¿no? En realidad, un product backlog no necesariamente tiene que contener solo historias, puede contener experimentos, puede contener hipótesis, puede contener, no sé, un documento de requerimientos, puede contener algún bug, algún feature que se ha comentado, un feedback de algún cliente, por ejemplo. No necesariamente los backlogs están compuestos de historias, están compuestos de PBIs o Product Backlog Items, ¿ya? Y eso no suele ocurrir mucho en la práctica, de hecho casi siempre se tiene la misma historia de usuario con la misma plantilla que se usa todo el tiempo, ¿no? Como usuario tal, yo quiero lograr tanto para que el usuario tal pueda hacer tal cosa, ¿no? La típica plantilla de historia de usuario que está tocada por todo el mundo, que de hecho se repite N veces la práctica, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre con el product owner que se la pasa escribiendo y reescribiendo y trabajando en base solo en las historias de usuario? No logra, recordemos que el product owner es encargado de maximizar el valor que genera el equipo de desarrollo. Entonces, ¿cómo puedo yo realmente generar valor si lo que hago es estar escribiendo historias y reescribiéndolas todo el tiempo? ¿Cómo estoy seguro de que el producto que estoy construyendo es el producto adecuado si no tengo contacto con el mercado o con mis usuarios? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente estoy aportando valor, ¿no? ¿Y cómo lo mido realmente? ¿Cómo estoy impactando? ¿Cómo estoy impactando a mis usuarios? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo tales historias? Digamos, si es que se está haciendo una historia, ¿por qué le estoy haciendo? ¿Qué hay detrás? ¿Está alineado realmente con el objetivo de la empresa? Digamos, la visión de mi producto está alineada con la visión de la compañía. Está alineado al producto. Le estoy dando un sentido que está alineado con las metas que se ha propuesto la compañía, no sé, para este año o en unos X años, ¿no? O estoy simplemente construyendo un producto en base a, no sé, a supuestos y estoy escribiendo y reescribiendo y trabajando de forma solitaria, que es lo que suele hacer este antipatrón, ¿no? Pasándome escribiendo y reescribiendo y tomando las decisiones solo, ¿no? Eventualmente este antipatrón se termina aislando un poco y lo que suele suceder es que, digamos, el valor que realmente se genera ya para los usuarios, para el mercado, muchas veces ni siquiera hay forma de verificarlo, ¿no? O sea, eh, hay muchas actividades que tiene que hacer un product owner que en realidad son digamos, actividades que haría todo product manager en general. Y cuando digo product manager lo digo en el sentido genérico de un gestor o un estratega de producto, no un product manager de cosas tipo safe o algo por el estilo. Lo digo un product manager como el rol genérico, no de un responsable de la gestión, estrategia y dirección de un producto o el liderazgo de un producto, ¿no? Y hay muchas actividades, por ejemplo, infraestructura, costos, presupuesto, marketing, user experience, ¿no? Métricas, obtener feedback, ¿no? Digamos, hacer trabajos de alineamiento estratégico, alinear con la visión de la empresa, manejo de stakeholders, ¿no? Digamos, N actividades que se suelen hacer y que si realmente me las paso solo escribiendo, no se van a poder hacer, ¿no? Entonces, ese es uno de los antipatrones más comunes. ¿Por qué? Porque, bueno, por allá por el 2017, de hecho, justo, sí, si mal no recuerdo, 2017, recuerdo haber tenido una pequeña capacitación de Product Owner, aún no siendo Product Owner, y justo una de las cosas que nos enseñaban era cómo escribir historias de usuario perfectas, ¿no? Las historias de usuario perfectas, cómo partirlas en features, en épicas, ¿no? Y hacer el desglose, el desdoblamiento. Suele pasar, hay todo
toda una formación alrededor de historias de usuario y se olvida muchas veces del rol que cumple el Product Owner en el equipo de Scrum, que es la maximización de valor. Y la palabra importante que es valor. ¿Qué tanto valor puedo yo aportar como Product Owner si me la paso escribiendo historias? Y solo escribiendo historias. Bueno, o reescribiéndolas, ¿no? Y peor aún si lo hago solo, si no tengo contacto con el mercado. Listo. Pasemos al siguiente. Uy, ya está. El siguiente antipatrón del Product Owner es el prófugo. Ya, este es uno de mis patrones, sí, favoritos diría yo, aunque suene un poco contradictorio. ¿Por qué? El Product Owner prófugo es aquel Product Owner que está ausente, no lo puedes ver. Ahora, hay ciertos grados, ya, en este caso. El grado inicial es aquel Product Owner que, bueno, cumple los eventos, ya está en los eventos, pero durante el sprint no está disponible. Recordemos que el trabajo del sprint es, pues, puede ser emergente, pueden aparecer nuevas actividades, nuevas consideraciones durante el proceso de trabajo del sprint, no todo alineado a la meta del sprint. Y lo que sucede muchas veces es que el equipo quiere refinar, quiere, digamos, entrar en algún detalle de una historia, de un elemento del Product Backlog, ¿no? Y el Product Owner no está. O sea, en realidad, o se tienen dudas también sobre, digamos, o el Product Owner tiene que tomar algún tipo de decisión, puede ser, no sé, sobre presupuesto, puede ser en muchos niveles, ¿no? Tanto una decisión estratégica como una decisión de la parte de finanzas, de presupuesto, o se necesita que participe en un proceso de inspección para profundizar un poco más en un elemento del Product Backlog. ¿Y qué es lo que pasa? El Product Owner no está. Muchas veces se le intenta contactar, ¿ya? Te responde solo por correo, o te responde solo por teléfono. Eso es aún más común en estos momentos en los cuales, bueno, los que estamos trabajando de forma remota, ¿no? Todavía creo que buena cantidad de la población está trabajando de forma remota, y sucede que el Product Owner te responde cada día, cada 2 días, cada 2 semanas. No hay forma de comunicarlo, de comunicarse con él, ¿no? De contactarlo. ¿No? A veces incluso no lo puedes contactar directamente, tienes que contactarlo a través de otra persona. ¿No? De repente el Product Owner tiene su secretaria, que pasa en la práctica, tiene una secretaria y a través de ella le contactas y en realidad ya al introducir una persona más, que de hecho ni siquiera es parte del equipo de Scrum, ¿no? Se está introduciendo una distorsión de los mensajes, ¿no? Porque hay una persona en el medio que está haciendo el canal para transmitir los mensajes en ambos sentidos. Y un nivel más allá incluso de las distorsiones del Product Owner prófugo es aquel Product Owner que ni siquiera va a los eventos. ¿Ya? Hay Product Owners que mandan por correo, ¿no? Digamos, las actividades que considera, ya ni siquiera se le puede llamar PDIs, sino mandan las tareas o la lista de tareas que deberían agregarse en el próximo planning y que a veces las mandan incluso como no son negociables. Te las van a enviar por correo, te las mandan por WhatsApp. He visto unos casos que son increíbles, a veces son para jalarse los pelos, pero sucede en la práctica. Product owners que creen que porque están 5 o 10 minutos al día o van al Daily Scrum, ya es suficiente y no deben estar, ¿no? Product owners que no van a la retrospectiva tampoco, ¿no? Que la retrospectiva se hace y la realiza el equipo de desarrollo, que el Product owner no trabaja con los stakeholders o con algún interesado en algún nivel, ¿no? Primero, segundo, tercer nivel, ¿no? Para que esté presente en la retrospectiva y participe en la inspección del incremento del producto. No se suele hacer. Entonces el equipo de desarrollo a veces termina haciendo una retrospectiva entre ellos y ni siquiera está el Product Owner para ver si realmente está alineado con la visión del producto, con la visión del negocio, ¿no? ¿Cómo sabes qué valor está aportando este incremento de producto, ¿no? Si realmente no está el Product Owner, ¿no? Y suele pasar. Peor aún es el Product Owner que está ausente también a otro nivel y no está presente, digamos, en las reuniones o en las actividades que involucran a los stakeholders del producto, ¿ya? Y de alguna manera son importantes para el alineamiento de la visión y para aumentar la transparencia del backlog también, para que los stakeholders sepan qué es lo que se está haciendo en el producto, qué se tiene en el backlog, ¿no? Para ver cómo están de repente las métricas del producto, ¿no? Qué resultados de negocio se están consiguiendo. Si eso no sucede, si tenemos un producto que
está desaparecido, ¿no? Realmente tenemos un equipo a la deriva, y qué tanto valor puede aportar un equipo Scrum si no tenemos un Product Owner. O si tenemos un Product Owner que está ausente en la gran mayoría del tiempo, no se le puede contactar cuando se le necesita. Hay otro caso que podría considerarse una variante, y es el Product Owner que está muy ocupado, pero eso lo vamos a ver en un momento. Ahora tenemos como siguiente antipatrón el patrón. Patrón en el sentido del jefe, el mandamás. Ya, es algo muy importante recordar que el Product Owner no manda, no es que, o sea, si bien tiene, digamos, accountability sobre el Product Backlog y los resultados, y digamos, el outcome del producto como tal, ya no es que él sea un jefe, no, o un capataz, no un patrón, ¿no? Como lo dice el nombre. El Product Owner no manda, no manda en el sentido de la palabra de que tiene una autoridad fuertemente marcada, o una autoridad vertical, ya, sobre los demás miembros del equipo. Por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, de que como Product Owner alguna vez he tenido que aprobar vacaciones, aprobar salidas, descansos médicos, por ejemplo. No, parece mentira, pero fue del Product Owner anterior, en el equipo en el que yo estaba, no, a mí se tuvo que hacer un trabajo fuerte en eliminar esa sensación de verticalidad, ¿no? A veces genera un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo puedo yo esperar? O sea, Scrum te dice que busca ayudar a resolver, a maximizar el valor cuando se trabaja con productos complejos, y fomenta las soluciones creativas y la colaboración, ¿no? ¿Cómo puedo yo pretender que aparezca la colaboración y pretender que el equipo trabaje en conjunto para buscar soluciones creativas, ¿ya? Si realmente existe un clima donde el cual el Product Owner tiene una influencia negativa, ¿ya? Y se ve como un jefe, ¿no? Digamos, si yo tengo este tipo de Product Owner y él está en la retrospectiva, ¿qué va a suceder? Realmente el equipo de desarrollo va a poder hablar, va a decir que todo está bien, va a pretender que todo está bien. Las cosas va a generarse una ruptura de la transparencia, porque no se va a poder conversar, digamos, y buscar una mejora. Lo que va a suceder es que se va a fragmentar el equipo, se va a terminar rompiendo. Hay equipos, lo que suele suceder, ¿no? En señal de protesta, las personas se terminan yendo, se van yendo poco a poco, buscan otro trabajo, ¿no? Buscan que los cambien de equipo, ¿no? Si son proveedores, conversan con su jefe para que los cambien a veces hasta de compañía, ¿no? Que los manden a otra área porque no se sienten a gusto. Y este Product Owner en realidad no busca lograr generar buenas relaciones, ni liderar con el ejemplo, o digamos, tratar de persuadir o influir en las personas de una manera positiva, ¿no? Busca aprovecharse de la verticalidad. Yo soy el Product Owner y soy el gerentazo, ¿no? de área, que gano, no sé, sueldo de 6 cifras, ¿no? Y por lo tanto me tienes que hacer caso. Sí, pero Product Owner, los resultados, las métricas, esta métrica nos dice que ese feature, lo más probable es que ese feature no funcione. Realmente deberíamos priorizarlo si tiene un potencial muy pequeño y el costo es muy grande, y al final no entiende razones, y por tener la autoridad jerárquicamente, al final decide, ¿no? Bueno, yo digo aquí que se hace eso y se hace eso. Entonces, ¿y cómo puedo, dónde está la colaboración allí, ¿no? ¿Dónde está el trabajo en equipo? Si en realidad este Product Owner patrón, por lo general, ni siquiera escucha al equipo, ¿no? Suele no entender de razones, suele trabajar de una manera que la autoridad se marca aún más, y se genera realmente un clima de trabajo que no es nada alentador y no fomenta la creatividad en lo absoluto. Ahora, hacemos el siguiente Product Owner. El Product Owner, el superhéroe. Ya, este Product Owner, superhéroe, es aquel que, esa imagen me da risa porque me recuerda, a Iron Man, pero el Product Owner superior es aquel que siente que tiene un nivel de cognición increíble. Es aquel que te va a decir que conoce el mercado mejor que a él mismo. Él conoce el mercado mejor que nadie, lo conoce mejor que a sí mismo, ¿no? Es aquel Product Owner que es capaz de tener su backlog, digamos, ya con historias para los próximos 6 meses, 12 meses, un año, 2 años,
¿no? Porque sabe exactamente qué se necesita construir, cuándo se necesita construir. Él está seguro que su producto va a ser un éxito, ¿no? No necesita, los eventos de Scrum, ¿no? De planning son meras formalidades, porque realmente tiene la capacidad de saber qué es lo que el mercado quiere, cómo va a reaccionar, ¿no? Qué tanto va a reaccionar, ¿no? Y se forma una planificación extremadamente rígida, ya, en la cual, pues, o sea, he tenido éxito en mi producto, ¿no? O sea, no sé, vengo quizás de un equipo que no trabajaba con Scrum, ¿no? En el cual se trabajaba mucho con una forma de trabajo predictiva, ya en lugar de un trabajo digamos, de trabajar de forma empírica, haciendo inspección y adaptación constante, ¿no? Entonces, bajones supuestos, métodos, no formaciones de repente que él tiene, no por los títulos o la experiencia que puede tener N años de experiencia en el mercado. Entonces siente que conoce el mercado mejor que nadie, ¿ya? Y al final, muchas veces, ¿qué pasa? No hay lugar a plantearse siquiera la posibilidad de tener que hacer un pivote en algún momento, ¿no? Las metas del sprint son meros hitos, ¿ya? Del roadmap que él ha definido, del producto que cree que va a ser un éxito, ¿no? Y en alguna vez recuerdo haber escuchado a una persona decir, no era que el producto esté mal, era que, y esto me lo dijo un product owner, digamos, como tal, ¿no? Me dijo que no era que el producto esté mal, sino que los usuarios no entendían la genialidad de su producto, ¿ya? Recuerdo que eso me quedó bien marcado en su momento, y de hecho, a ese nivel llega un poco el antipatrón del superhéroe, ¿no? No eres, tu producto está bien, ¿no? Son los usuarios, el mercado, el que no entiende la genialidad de tu producto. Y nos olvidamos realmente cuál es el rol del product owner. No quiero ser un product owner porque quiero ser una superestrella, quiero ser, no sé, quiero ser algo tipo Elon Musk, no sé, o algún otro directivo de alguna startup o de alguna empresa Big Tech, ¿no? Que quiero salir en televisión, ser así de súper reconocido, que me den premios, hacerme millonario, o lo que realmente quiero hacer es construir un producto que aporte a mis usuarios, que aporte a la sociedad, que tenga un valor, que de repente trascienda un poco, ¿no? El valor monetario, que pueda ayudar a ahorrar tiempo, ayudar a construir una sociedad mejor, ¿no? Y que pueda ayudar a las personas realmente. ¿Es eso lo que quiero hacer? ¿No? ¿Estoy aportando valor realmente? ¿O mi trabajo como product owner es solo un reflejo, ¿no? De alguna forma la grandeza que siento que tengo, ¿no? Y eso suele parecer un poquito entrar en un tema psicológico, pero realmente suele suceder, ¿no? Y lo hizo más de una vez, y en realidad lamentablemente es así. No se suele escuchar feedback de los usuarios, no se suele conversar con ellos. A veces ni se suele tener muchas métricas, o las métricas que se tienen son las llamadas métricas de vanidad, ¿no? Por ejemplo, número de usuarios. Wow, he logrado de 0 a 1 millón de usuarios en 6 meses, ¿no? Soy increíble. Y sí, quizás lo lograste, pero realmente los usuarios usan tu producto. ¿Y por qué lo usan? ¿No? ¿Está aportando algún tipo de valor? ¿O simplemente se registraron porque, no sé, de repente porque regalabas 5 soles con cada persona que se registraba? Se registraron 1 millón de personas en el tiempo, pero al final nadie lo sigue utilizando. Entonces, ¿se puede considerar de repente esa métrica como una métrica que te indica el valor que está dando el producto? Realmente no, pero suele pasar mucho que el product owner superior utiliza esas métricas de vanidad, ¿no? En lugar de considerar métricas como retención, uso del producto, ¿no? Tiempo medio de sesión, por ejemplo, ¿no? Se suele basar en métricas vacías como número de usuarios, número de referidos, eh, ingresos también en total, ¿no? Ingresos acumulados, en lugar de, por ejemplo, tomar, no sé, el retorno de la inversión mensual, ¿no? O el histórico, se ven acumulados, entonces suele pasar mucho. Y en realidad son métricas que lo que hacen es reforzar la visión distorsionada que tiene de que está logrando un éxito increíble, ¿no? Y pierde de vista totalmente que realmente su rol está muy ligado a maximizar y a generar valor, ¿no? Y asegurarse que el producto que se está construyendo es el producto adecuado, que es el producto que maximice el valor para el mercado y para los usuarios. Y también, de cierta forma, que la dinámica del equipo también genere valor para el equipo como tal, ¿no? Que haya un buen clima de trabajo, ¿no? Y bueno, se pierde de vista mucho todos esos aspectos. Entonces, ese fue el antipatrón del superhéroe. Ahora vamos a hablar del proxy. El Product Owner Proxy, bueno, es un Product Owner bastante conocido. O sea que el Product Owner que en realidad es un representante del verdadero Product Owner.
suele ser, bueno, creo que tiene otros nombres, pero en realidad es un intermediario. Suele suceder y suele presentarse en la práctica bastante. De hecho, es bien curioso porque he visto hasta Proxy Product Owners en LinkedIn, por ejemplo, ya se ha vuelto un título de trabajo, ¿no? Se ha formalizado ya el nombre del Proxy Product Owner. Es algo asombroso y en realidad es un antipatrón porque el Proxy Product Owner es un intermediario entre el verdadero Product Owner, ya que de repente, por algún motivo, no está con el equipo, no tiene tiempo, no, o cree que no tiene tiempo, no cree que es suficiente con tener un proxy, que cree que de hecho es lo mejor, porque lo está delegando en alguien que, no sé, jerárquicamente está un poco más abajo, ¿no? En algún asistente, ¿no? En algún representante, ¿no? Y se suele ver, de hecho, hasta con una connotación positiva, ¿no? Sin pensar en el impacto que puede tener en el equipo. Y es increíble porque el Proxy Product Owner, cuando se da en la práctica, muchas veces no tiene la autoridad ni siquiera para tomar decisiones, ya, 99% de las veces, ningún tipo de decisión. ¿Qué va a pasar? El equipo de desarrollo tiene una duda, se necesita tomar una decisión, Product Owner no sabemos si realmente podemos experimentar con esta nueva funcionalidad, ¿no? O sea, creemos que vale la pena construirlo en base a las métricas y el feedback de los usuarios, podría ser un golazo si se implementa, y el Product Owner dice, ok, déjame revisarlo, lo voy a consultar, lo voy a revisar. Siempre tiene que pedir permiso, siempre tiene que validar con el verdadero Product Owner. Entonces este Proxy Product Owner está en constante validación, recibe, quizá participa en el proceso de inspección en alguna medida, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera está en contacto con los usuarios y lo que hace es recibir las órdenes del Product Owner verdadero, ¿ya? Y este Product Owner verdadero, bueno, tendría mucha suerte si realmente está en contacto con el mercado, pero muchas veces no le está. Y en realidad también tiene un poco del componente del Product Owner patrón. Lo que hace es, bueno, el feedback del mercado y de los usuarios puede decir tal cosa, pero en realidad aquí se va a hacer esto. Y eso se canaliza a través del Proxy Product Owner y el Proxy Product Owner lo dirige al equipo y se vuelve un vínculo. Y algo que pasa en la práctica también con cierta frecuencia es que cuando el equipo se siente a la deriva, ¿ya? Y eventualmente lo que ocurre es que el equipo, si logra identificar quién es el Product Owner, se va a ir salteando el proxy. Muchas veces no participa, he visto casos en los cuales el equipo de desarrollo se revela un poco, y esto es un clima laboral y un clima como a nivel de Scrum que no es para nada saludable, porque siente que el proxy Product Owner no tiene la autoridad para tomar las decisiones, entonces se convierte en una pregunta que realmente en gran parte es válida, como ¿por qué estamos haciendo este evento si la persona que puede tomar la decisión, que va a tomar la decisión, realmente no está? ¿Qué pasa si primero el proxy Product Owner dice A y cuando luego contrasta o consulta con el Product Owner real o quien toma la decisión, ya esa persona le dice B, C, D o contradice A totalmente? No. Entonces, mientras el equipo estaba trabajando en algo, luego se entera que, ok, cambio de planes, hay que hacerlo así, ¿no? Cambio de planes, esto no va, ¿no? Entonces, cuando pasa una, otra vez, eventualmente hay malestar en el equipo, ¿no? Hay una sensación de, lo que estamos haciendo ¿tiene algún motivo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Realmente las actividades que estamos haciendo están alineadas, nos las van a cambiar a mitad del sprint, ¿no? No sé, nos van a decir que lo que estamos haciendo está mal. ¿Por qué? Mejor dicho, el Product Owner real no está aquí, ¿no? ¿Por qué no está? ¿Y quién es? Y eventualmente cuando sepan quién es, van a terminar saltándose el proxy. Ya, muchas veces en la práctica pasa. Hacen las consultas directo. Y puede ser que el Product Owner real también tenga algo del Product Owner prófugo, que no esté disponible. Pero puede ser que responda, no sé, por correos o por mensajes y eventualmente se pierde totalmente un canal, digamos, un flujo de comunicación que permita la transparencia, que permita que se digan los valores de Scrum también, porque se está ignorando a una persona, ¿no? Porque en la realidad, en la práctica, no tiene la autoridad para tomar decisiones sobre el producto, ¿no? Entonces se genera una distorsión donde algunas personas hablan con el Product Owner real y otras hablan con el Proxy Product Owner y luego hay una mezcla de canales de comunicación, una distorsión increíble y al final tiene mucha suerte si se logra construir algo que realmente aporte valor a los usuarios.
¿no? Sin contar el precio que se está pagando del malestar que se ocasiona al equipo, que se va a ocasionar al proxy product owner también, ¿no? Y que se ocasiona, digamos, para el product owner, para el real product owner también. Ahora, un caso, digamos, un poco en modo zombie Scrum es aquel en el que se genera una verticalidad absoluta y esto puede funcionar porque el product owner al final delega, o al menos es un poco ordenado, y delega, le dice al product owner proxy qué es lo que se debe hacer. Este product owner proxy trabaja con el equipo y el equipo ejecuta, simplemente. Y al final se vuelve bueno, en realidad ya no es Scrum, ¿no? Se vuelve un cascada disfrazado con eventos de Scrum, donde no hay lugar para la adaptación, no hay lugar para la inspección, no hay lugar para hacer experimentos, no hay lugar para tomar riesgos, no hay lugar para lanzar frecuentemente, ¿no? No hay lugar para estar en contacto con el mercado, no hay lugar para la creación de valor. Tienes mucha suerte si le atinas de repente a un feature o alguna nueva funcionalidad o eliminar alguna que pueda, digamos, impactar positivamente en el mercado. No suele suceder en la práctica. Y lamentablemente este proxy product owner es bastante común. Entonces, ahora, hablemos del Product Owner Multitasking. Este Product Owner Multitasking tiene una firma muy particular, y esa firma es aquel Product Owner el cual no está en un solo producto. Es aquel Product Owner que está en 2, 3, 4 productos a la vez, ¿no? Es Product Owner de más de un solo producto, ¿no? O de grandes partes de un producto. Es más, a veces es Product Owner y a la vez tiene otro rol, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no sé, gerente de producto, ¿no? Para un canal digital, digamos, y a la vez es product owner de un producto que está, no sé, en un canal, en una tribu, en un espacio de innovación, ¿no? Entonces está encargado de un producto. Entonces, ¿qué sucede? Es aquel product owner que cree que puede ser todo, que no entiende realmente o no termina de asimilar qué es lo que un producto realmente tiene que hacer para lograr producir valor, o para maximizar el valor que está produciendo el equipo, ¿no? Muchas veces piensa que con asistir a los eventos de Scrum es suficiente, que con estar, digamos, media hora al día, por si el equipo tiene preguntas o tiene dudas para hacer un pequeño refinamiento, es suficiente para cumplir con lo que se quiere, digamos, con ser un buen product owner y estar aportando valor. Pero muchas veces no es consciente de que realmente la generación de valor no es un proceso fácil, no es que construir más features o hacer que mi producto sea más bonito estéticamente, ¿no? Hacerle una mejor interfaz de usuario, los colores más bonitos, ¿no? Hacerlo súper simple, que mi producto, no sé, me permite registrarme en 3 clics y por eso es el mejor del mercado. Podría ser, quizás podría contribuir algo del valor, sí, pero ¿en qué momento recibo feedback de los usuarios? ¿Cómo veo temas de marketing, estrategia de growth? ¿No? ¿En qué momento, digamos, interactúo con el equipo también para hacer refinamiento? ¿En qué momento estoy haciendo alineamiento con los stakeholders? ¿Ya? ¿En qué momento estoy viendo cómo van las métricas? ¿No? ¿En qué momento estoy planificando los experimentos que se van a lanzar, validando, viendo si las hipótesis se han validado, se deben descartar? ¿No? ¿En qué momento estoy gestionando el product backlog? ¿No? Viendo qué PBI se deben ordenar primero, ¿no? Manejando las dependencias, ¿no? Trabajando con otras unidades. ¿Dónde está el tiempo para hacer todo eso? En realidad, el Product Owner, al final voy a mostrarles una pequeña imagen donde está el Product Management Framework de un trainer de Scrum que se llama Roman Pichler, que de hecho es autor de un par de libros sobre Product Ownership y Product Management. En realidad van a ver que el trabajo del Product Owner, al estar también dentro de ser un Agile Product Manager, eso quiere decir que es un Product Manager que trabaja con Scrum y basándose en los principios de Agile o del manifiesto Agile, si lo quieren ver así, en realidad tiene muchas actividades de Product Manager que tiene que hacer. En realidad no basta con ir a eventos, no basta con estar presente unos 30 minutos, una hora, no preguntar si todo está bien y luego desaparecer, no basta con esperar que, digamos, termine el sprint o cada 2 sprints para ver si el producto está funcionando, si las personas lo están usando y luego pensar, ok, hacer un brainstorming y decir, ok, bueno, vemos esta idea y luego veamos si funciona o si va bien o si no termina
si termina de encajar con el mercado, si cambia algo, ¿no? En realidad hay muchas actividades que tiene que hacer el Product Owner. Es una cantidad bastante grande, y al querer pretender que se está en más de un equipo, ¿no? El día tiene 24 horas. Y en realidad es muchas veces por desconocimiento de todas estas actividades que se cree que una misma persona puede ser Product Owner de más de un equipo, que puede tener otro rol además del de Product Owner. Y en realidad no necesariamente es así. No se puede ser un Product Owner a tiempo parcial, ¿no? O no se puede ser digamos, un Product Owner de N equipos, porque en realidad no estás, ¿por qué valor puedes aportar si estás 10%, 20% de tu tiempo? ¿No? Sin contar el cambio de contexto, que muchas veces también tiene un impacto, ¿no? Entonces es una distorsión que suele suceder en la práctica, ¿no? Se suele dar Product Owner a tiempo parcial, ¿no? Product Owner el 50% del tiempo. La mitad del tiempo soy Product Owner, ¿no? De lunes o un par de días en la semana, ¿no? Lunes y viernes, justo para ser Product Owner en el planning, en el review, ¿no? Y en la retrospectiva, ¿no? Soy 2 días, 2 de 5, ¿no? Soy un Product Owner al 40%. No, en realidad eso es un antipatrón bastante común y bastante dañino, lamentablemente. Ok, entonces tenemos el Product Owner acumulador. Ya, este Product Owner acumulador, en realidad, también es bastante conocido, y este Product Owner en realidad lo que hace es gestiona de una manera muy peculiar el Product Backlog. ¿Ya? Lo que va a hacer es, no lo ordena, ¿no? Tiene una cantidad de historias increíble, muchas veces solo con títulos, ¿no? Muchas veces tiene historias por si acaso, tiene historias que piensan que pueden estar a futuro, ¿no? Historias que se pueden hacer de acá a cada un año, de acá a 6 meses, ¿no? En realidad, sin tener en cuenta que de repente lo más recomendable es entrar en detalle en historias para los próximos 2, 3 sprints, y luego los próximos PBIs pueden estar de repente no tan detallados, ¿no? O pueden ordenarse en base a ciertos criterios. Los criterios pueden cambiar, ¿no? La respuesta del mercado puede, digamos, demandar que se haga un reordenamiento, ¿no? De los PBIs. Y lo que suele suceder con este Product Owner acumulador es que tiene muchas cosas, por si acaso, y también tiene un poquito de la visión del superhéroe de querer pretender tener un roadmap, ¿no? Dentro de quizá un roadmap no tan ordenado o no con tanta certeza, pero tiene muchas posibilidades abiertas para los próximos 3, 6, 12 meses, ¿no? Es algo que suele pasar un montón. Entonces, y el siguiente Product Owner es el Product Owner anti-Scrum. Ese Product Owner es un poco la consecuencia de digamos, el clima negativo que se suele tener en los equipos, y es aquel Product Owner que realmente siente que o bien no necesita, por ejemplo, un Scrum Master, ya, porque él lo puede hacer, ¿no? O porque el Scrum Master no aporta mucho, ¿no? Y esto viene del punto de no entender realmente cómo funciona el framework, ¿no? Y no entender los principios ni los valores detrás de Scrum, ¿no? Y este Product Owner anti-Scrum, de alguna manera, trabaja con el rol porque jerárquicamente lo asignaron ahí, de repente lo ascendieron, lo movieron para ese puesto, ¿no? Y no le queda otra que trabajar allí, lamentablemente. O sea, suena un poco fuerte, pero muchas veces es la realidad. Y no se toma tampoco la molestia de entender qué hay detrás de Scrum, ¿no? ¿Qué valor puede aportar si se trabaja utilizando los principios, si se trabaja realmente de forma colaborativa, ¿no? Entonces, de ya le perdió la fe, digamos, ¿no? Mal que bien, ha estigmatizado Scrum y suele muchas veces ignorar, ¿no? Los principios, ignorar los eventos, ¿no? Ignorar el equipo también, y tener una forma de trabajo que ya se vuelve una forma personalizada de trabajo, ¿no? Que muchas veces es Scrum solo en nombre y en la práctica está extremadamente lejos. Y luego, veamos, ¿es suficiente Scrum para un Product Owner? Bueno, quedan un par de minutos, pero les comento, aquí van a ver algunas de las áreas. Este es el Product Management, el framework de Product Management de Roman Pichler, y van a ver que un Product Manager se encarga de la parte de estrategia, ¿no? De la visión y liderazgo, el ciclo de vida del producto, temas de innovación también, abrir nuevas verticales de negocio, ¿no? Nuevas oportunidades que se pueden ver en el mercado, ¿no? Se encarga de gestionar el modelo de negocio, la parte financiera, ¿no? El roadmap de producto,
y ver también la experiencia de usuario y manejar el Product Backlog, ¿no? Entonces, con todo lo que hay que hacer en realidad, además de los eventos de Scrum, porque esto es adicional a Scrum como tal, ¿no? Y realmente hay tiempo para que, digamos, por ejemplo, se pueda ser product owner de más de un equipo. Y realmente como product owner, todos los product owners son conscientes de las actividades que se tienen que hacer. Todo esto es parte de lo que, no todo necesariamente va a depender mucho del producto, pero en la gran mayoría aplica de las, como actividades que se deben realizar por el product owner para tener una maximización de valor efectiva. Entonces, sí puedo enviarles el link con el diseño, no hay problema, lo voy a pegar luego durante el chat. Y finalmente, vamos a ver, ¿cómo aprendo más? ¿No? Entonces, bueno, les dejo el código QR de mi perfil de LinkedIn en caso me quieren agregar, por ahí me pueden escribir. Luego igual pego en el chat el enlace de mi LinkedIn. Les recomiendo también el libro Notas de Scrum Profesional de Joel Francia, ¿no? Que es justamente uno de los trainers de Discovery Fast. Y en realidad es un libro bastante bueno, no se habla mucho, está bien alineado con la realidad del mercado, en realidad, él tiene bastante experiencia, ¿no? Y les recomiendo el libro, lo pueden encontrar por Amazon, ¿no? Tanto en físico como en la versión virtual, que está a $10, bueno, 9,99, y es un precio bastante razonable y les va a ser de muchísima utilidad. Ahora, por otro lado, no se olviden que si están interesados en aprender un poquito más de Scrum, hay distintos cursos que se dictan, que Discovery Fast dicta, ya, y que, bueno, son con el, digamos, están validados, ¿no? por Scrum.org. Y de hecho, bueno, van a encontrar que hay varias certificadoras en el mercado, que son solo certificadoras, y hay empresas que se dedican a trabajar con Scrum a nivel profesional y a contribuir a Scrum como framework para que realmente no sea solo digamos, una moda, ¿no? Ni una tendencia del management, sino que sea un framework que se consolide en el tiempo y se vaya viendo el verdadero potencial que tiene, ¿no? Y que es una herramienta bastante potente cuando se aplica de la manera adecuada, ¿no? Con los principios y los valores de Scrum. Entonces, estos cursos son muy buenos, hay mucha gente que le gusta coleccionar certificaciones, y yo les diría que en realidad sirve mucho llevar un curso de estos porque te da una visión muy buena y muchas veces rompe paradigmas que se tienen bien marcados. Entonces, he llevado en una oportunidad, por ejemplo, el primer curso que es el PSF, el de Fundamentos de Scrum, y la primera vez que, bueno, la primera vez que lo llevé, bueno, lo llevo solo una vez, perdón, la vez que lo llevé, en realidad termina de darte una visión muy distinta de lo que se vive en la práctica como Scrum, de lo que te dice la guía del framework o del Scrum que se está aplicando fuera de Latinoamérica y de Perú también, ¿no? Entonces, ese contraste es muy útil y es muy rico, ya te da una perspectiva increíble y a la vez también te deja un poco de sensación agridulce porque te das cuenta de qué tan bueno podría ser si se aplicara como debe o sea, en la vida real, y cuando lo comparas con cómo se aplica, pues te quedas como, wow, qué pena. Y bueno, luego por otro lado, también no se olviden que Discovery Fast también es parte de DevOps Institute. Y DevOps es una filosofía de desarrollo para trabajar, digamos, con integración continua, despliegue continuo, y es una herramienta de desarrollo, tiene, bueno, principios y herramientas de desarrollo increíbles, justamente para trabajar y que las operaciones ligadas al despliegue, a las pruebas, etcétera, no se vuelvan un martirio y que no termines con, pases a producción de 6 semanas o 2 semanas cuando tú y puedas, pretendas recolectar feedback del mercado cada mes o cada 2 semanas, ¿no? Sí, algo que vuelve Scrum, bueno, bastante poco útil y no deja que se maximice el valor que puede aportar. Y bueno, aquí está el libro nuevamente, aquí está el enlace, igual lo voy a pegar en el chat después. Muchas gracias. Creo que hemos acabado con el tiempo justo. Bueno, muchísimas gracias, Alonso. Súper valioso la información que nos brinda. Vamos a hacer un break de unos 10 minutos para Ya, que no poder estirar un poco las piernas, tomarnos un café, hacer algo para yo continuar con mi charla. Les voy a hablar un poco de métricas ágiles a través de un gobierno.
ágil también en una organización. Y bueno, y ahí hablamos un ratito más. Los dejo aquí. Voy a poner algo de música. Standing at the station, waiting on you. Could you tell me, babe, why you overdue? You see, I've been standing 3 hours or more. I gotta go to work, honey. You don't even wanna know, should I wait? Should I wait on you? You better get yourself together. Hey, I don't wanna wait on you. I told you late last night what was on my worried mind. You took my hard-earned money. You wasted my precious time.